Mientras estamos adorando, usted sabe que en la adoración de repente puede fluir una palabra profética, porque acuérdese que la adoración no es un monólogo tampoco. En medio de la adoración también Dios habla, y hay que estar dispuestos a que Dios nos use para hablar también a través del Espíritu Santo. Pero me llamó la atención que el Señor hablaba de obediencia, y estudiando en la palabra acerca de la obediencia, es interesante ver cómo el Nuevo Testamento nos habla de 3 personas en las cuales tenemos que aprender a obedecer. Y obedeciendo a estas personas también estamos obedeciendo a Dios. Encontramos, por ejemplo, en Colosenses 3, antes de leer Cantares, Colosenses 3:20 dice: obedeced a vuestros padres en todo. ¿Y por qué será que la Biblia nos pide obediencia a los padres? Porque Dios es el que pone las autoridades sobre nosotros. Y hoy nosotros somos hijos, para los que todavía no son padres, sino hijos, pero el día de mañana también serán padres. Y verdaderamente, cuando nosotros obedecemos, acarreamos bendición para nuestra vida, al punto que la Escritura dice que cuando una persona honra a sus padres, y la obediencia es parte de nuestra honra a ellos, le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la faz de la tierra. Y vaya que a veces cuesta obedecer a los papás. ¿Por qué? Porque a veces lo que los papás nos dicen nos cae mal, no nos gusta, va en contra de lo que nosotros pensamos. Pero si tú eres hijo hoy, entiende que un buen padre va a tener que poner límites, va a tener que decir advertencias, va a tener que ser firme muchas veces, y va a tener que a veces disciplinar. La Biblia dice que los padres que disciplinan a sus hijos los aman, pero los que no los disciplinan es como que los aborrecieran. Si algún momento tú has tenido que sufrir la disciplina del padre, siéntete bienaventurado, porque eso significa que eres hijo y que tienes un padre que cuida de ti. Aunque a veces no nos guste la disciplina, pero vale la pena. También dice Colosenses 3:22 que debemos obedecer a nuestros amos terrenales como al Señor, no sirviendo al ojo. Y vaya que también con los jefes terrenales a veces cuesta, ¿verdad? Más si tu jefe es tu esposo, dice una hermana, más si ese jefe es intransigente, cuesta. Pero también dice Hebreos 13:17 que debemos obedecer a pastores y ministros que velan por vuestras almas. Hace unos días estuve ministrando en un lugar donde llegó un director de alabanza con unos músicos que simplemente habían dicho, como no lo pusieron a él de líder, sino pusieron a otra persona, se fue de la iglesia. Y entonces Dios me llevó a un lugar donde estuvo ministrando él. Y fue triste ver que él no se sentía cómodo ministrando. Y es que cuando estamos en desobediencia no vamos a sentir la comodidad, el respaldo, la seguridad. Dígame si no, cuando usted ha hecho algo desobediente, uno no siente esa paz. Cuando te ibas, tú que ya estás grande y te fuiste, tal vez te saliste de clases, no hay paz. Por eso le dice que no hay paz para el impío. El impío nos habla de precisamente el que es desobediente. Pero eso es hablando de lo que el Señor nos habló ahorita acerca de la obediencia. ¿Cuál es el tema esta tarde? Atráeme. ¿Puede usted decirle al Señor, atráeme? Dice Cantares 1:4, atráeme. En pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras.
Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Atráeme. Antes yo pensaba que la escritura decía, atráeme en pos de ti, porque había oído una canción que así decía, pero en realidad no dice así. Dice, atráeme, punto y coma. En pos de ti correremos. Y las semanas anteriores Dios nos ha estado hablando acerca de distracciones, cosas que nos apartan de su presencia, cosas que nos alejan de oír la voz de Dios, cosas que nos alejan de estar cerca de lo más importante, cosas que nos alejan del propósito, cosas que nos alejan de caminar de una manera santa, de una manera agradable, de una manera pura, de una manera que honre al Señor. Distracciones, distractivos, cosas que el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, está poniendo ofertas, cosas que nos apartan continuamente. Vienes a la iglesia, pero puede ser que estés aquí y en realidad no estés aquí. Puede ser que tu mente esté en otro lado. Llevarán cohetes mis tíos o paso comprando. No, pero siempre en la vida puedes encontrar distractivos, porque debemos entender que Satanás, nuestro enemigo, no quiere que nosotros verdaderamente tengamos una intimidad con Dios, y de eso se trata. Por eso queremos hablarle de las cosas que nos atraigan a Él. Y así como hemos estado hablando de los distractivos, tanto externos como internos, y para las personas, veo algunas caritas nuevas que, por cierto, damos la bienvenida a Josué y Yasmín. Qué bueno tenerles con nosotros, son de casa. Si hay alguien que nos visita por primera vez y se me ha escapado saludarle, pues nos dicen. Ahora, el punto es que puedes tener todo el dinero del mundo y no estar ahí el éxito. Puedes tener un ministerio muy próspero, tener la unción del Santo y hacer milagros, maravillas y prodigios, pero puede que no sea exitoso. El Señor dijo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, profetizamos. Y Él les va a decir, no los conozco. En otras palabras, el éxito debemos entender que no es como nos lo pintan muchas veces. El verdadero éxito está en tener una intimidad, una relación con Dios, en la cual oigamos su voz, en la cual nos acerquemos a Él confiadamente y seamos guiados en esta vía, dando pasos firmes por lo que Dios nos dijo y no por lo que la gente pueda decir de nosotros, o lo que el diablo a través de cierta gente pueda traer a nuestros oídos. Amado hermano, Dios quiere en este tiempo que viene que tú decidas, porque Él no te va a obligar, pero que tú decidas hacer a un lado lo que te distrae y abrazar lo que te atraiga más a Él. Definitivamente, contra las fuerzas del maligno vamos a encontrar en la palabra las llaves, el secreto y toda la fuerza que necesitamos. Quiero, por la gente que no ha estado acá, quiero hacer un breve resumen antes de entrar a los atractivos hacia el Señor. Hemos hablado en Mateo 25:13 que debemos estar siempre alerta porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor volverá. Por eso no puedes estar de que duermes tú en un lado y tu esposa en otro lado toda la vida. No, tienes que buscar la reconciliación y el arrepentimiento y pedir perdón y para que vuelvan a apapacharse. Estaba viendo un programa con Chely de la reina de Inglaterra y me llamaba la atención que dormía el rey por un lado y la reina por otro lado. Entonces yo dije, ok, saco de mi lista, no seré rey. No me gustó eso. Pero, amado, hay gente que está peleada y creen que van a tener toda su vida. Y el momento de reconciliarse es ayer.
tenemos que estar a cuentas. La Biblia dice, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debes buscar la paz con todos. Es decir, tienes que ver en tu lista, ¿estoy en paz con todos o hay alguien con quien no esté en paz? Si hay alguien con quien no estás en paz, debes buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso hemos invitado a mantenernos en constante paranoia, pero una paranoia santa. ¿Qué significa eso? ¿Y si el Señor viene? Esa paranoia Dios quiere que tengamos todos. ¿Usted se acuerda? Paranoia santa, y si el Señor viene, ¿estaré listo? ¿Estaré a cuentas? ¿O hay alguien a quien le deba? La Biblia dice, y hemos estado hablando en 2 Corintios 7:1, con promesas como esta para alentarnos, queridos amigos, hagamos una ruptura limpia con todo lo que nos contamina o distrae, tanto dentro como fuera. Hagamos que nuestras vidas enteras se ajusten y sean templos santos para la adoración de Dios. Nosotros tenemos que hacer que nuestras vidas se ajusten a la voluntad del Señor y entender que hay cosas que nos contaminan y nos distraen. Ahora, la Biblia nos habla de promesas y a esas promesas se refiere cuando la Biblia dice, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Ayer oí a alguien predicar y decía, no lo voy a persuadir porque es el Espíritu Santo el que lo persuade. Pero no, la Biblia dice que sí, nosotros persuadimos a la gente. El Espíritu Santo es el que los convence, que es diferente verbo de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros no está en persuadir. Recuerdo cuando le decía a mi mamá, la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ella me decía, sí, pero no puedo dejar a mi virgen. La virgen es bienaventurada. La Biblia dice, una mujer bendita, bienaventurada, porque tuvo la bendición de tener al Hijo de Dios. Pero eso no significa que Dios tenga madre, porque Dios es antes del hombre. Entonces María no puede ser madre de Dios porque Dios existe antes. Y por eso es que el enemigo va a tratar de poner distractivos para que no vayamos a la verdadera puerta, al verdadero camino, a la verdadera verdad, a la verdadera vida, al verdadero Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesucristo. Te recuerdo que mi mamá, yo la persuadía y le decía, sí, María es bienaventurada, pero ella no es la mediadora, es Jesucristo. Y entonces me decía que sí, yo la persuadía, pero al final, pero me decía, yo no puedo dejar a mi virgen. Ok, yo allá la dejaba. Pero era mi responsabilidad persuadir con la palabra, porque lo que se trata es de que conozcan la verdad. No se trata de que tenga una religión, sino que conozca la verdad y sea hecho libres. Yo estaba atado al punto de que hacía penitencias y hermano Salvador también, me imagino, se iba de rodillas. Y eran cosas que no están en la palabra, pero que el hombre va generando y se inventa y que están amarradas al paganismo, con tal de que Satanás nos distraiga de lo verdadero. Y un día, ya no fui yo solo me tocó persuadir. Este 2018, mi oración es que el Señor te use a ti para persuadir a muchos para que vengan a la verdad. No para que se cambien de religión, porque no se trata de cambiar de religión, sino que conozcan la verdad de las Escrituras, que conozcan al Cristo vivo, porque no hay salvación sino en Cristo Jesús. Y amado, entonces finalmente recuerdo, yo solo la persuadí, pero no puedo. Un día cuando ella venía con una virgen así grande y me la entrega, mira, ya no creo en esto. Ahora entiendo que Dios dice en su palabra que no harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, y que no hay otro mediador. Cuando ella ya no fui, ya me di cuenta que el Espíritu Santo la había convencido. Y eso es lo que no hacemos nosotros, pero sí persuadimos. Y eso es lo que la palabra dice. Es nuestra responsabilidad trabajar con esmero para persuadir. ¿Por qué vamos con héroes de la fe? ¿Vamos solo porque se siente bonito repartir comida y se siente bonito repartir juguetes? No, se va porque el mandamiento del Señor es hacer discípulos de Cristo. Entonces, si no hay palabra, entonces no hay sustento en todo lo que hacemos.
pero como vamos con la responsabilidad ante el Señor para persuadir a otros para que vengan a los pies de Cristo. Porque si no, el día de mañana, teniendo la gran oportunidad, les pudimos dar de comer, pero no les dimos lo más importante. Entonces, si nos va a demandar, ¿por qué no les hablaron de mí? Por eso es que sí, usamos y a usted le pedimos que traiga víveres o que colabore con la canasta, pero detrás de los víveres está lo más importante, que es que conozcan a Cristo. La Biblia dice, entonces con promesas como esta debemos hacer una ruptura limpia de todo lo que nos contamina. No se puede servir con excelencia a Dios perdiendo el tiempo en distracciones. La Biblia dice en 1 Corintios 7:35, deseo que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Les hablábamos del talit, que en Números 15:39 dice, cuando mires estas borlas recordarás y guardarás todos los mandamientos de Dios y no te distraerás con todo lo que sientas o veas que te seduzca en infidelidades. Hay cosas que a través de nuestros sentidos nos seducen a serle infiel a Dios. Recuerde que estamos en la era de la información y muchas cosas Satanás va a tratar de poner delante de nuestros ojos para que nos distraigamos. Recuérdese que la distracción es algo que previene a alguien de dar completa atención a algo más. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero Satanás quiere que no busques el reino de Dios, sino que busques otras cosas. Busca YouTube y métete y conoce todo lo del mundo, lo que el mundo te ofrece. Eso, mételo en tu mente, mételo en tu cabeza, a manera que te pueda distraer. Eso es lo que quiere el enemigo. Distracción es una desviación, interrupción, disturbio, interferencia, obstáculo. Y hablábamos la vez pasada, voy rápidamente porque esto ya lo vimos, de que es preguntarnos qué es lo que me distrae. Habrá cosas que tal vez le distraigan a Ángel. Bueno, yo creo que no, porque solo es un ejemplo, porque él nada lo distrae, él pasa metido con Cristo, enfocado, llenándose de la presencia. Pero cosas diferentes que tal vez para Daniel, tal vez a él lo distrae algo, tal vez a Daniel eso le sorprenda lo que distrae a Ángel, pero a Daniel lo distraiga otra cosa. Tal vez tú puedes juzgar, qué bárbaro, cómo es posible, viendo béisbol se distrae en lugar de estar orando. Qué bárbaro. Y tú con tu novelita, 8 de la noche, no te lo pierdes, Canal 2, y ahí estás viendo tu novela y te distrae, y tienes más tiempo para la novela, para el Facebook, para el Snapchat y para el Instagram, que para buscar, a platicar con Dios y oír su voz, leer su palabra. Hablábamos de que hay cosas que nos distraen, y dice la Biblia que hay de dentro como de fuera, internas dentro de la casa y fuera de la casa. Las internas ya las habíamos visto, hablamos de los 13 contaminantes que los veremos el próximo año, los terminaremos de ver porque ya comenzamos a ver algunos, que son los que están en pantalla. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y hablábamos de las externas porque no podemos descuidar el hecho de que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Debemos entender que ese hermano que tienes a la par nunca va a ser tu enemigo. Tu enemigo es, dice la Biblia, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas del mundo tenebroso, y habla de espíritus. Hay una influencia de espíritus que en un momento determinado influyó en Pedro para que Jesús no terminara su propósito y no fuera a la cruz. Pero Jesús, que tenía todo el Espíritu Santo dentro, tuvo discernimiento y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué habrá dicho Pedro cuando le dijeron Satanás? De alguna manera fue tan poderoso lo que Dios dijo que no lo tomó personal, sino Pedro entendió que no era él el que había dicho esas palabras. Entonces no tenemos que tener temor y entender que nunca va a ser tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, tu enemigo, ni tu hermano en Cristo, sino algo detrás. Puede ser que algo detrás esté influyendo. Por eso es que la Biblia dice
En 1 Reyes 22, él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces hay una influencia espiritual que puede en un momento determinado tomar la boquita de una persona y decir algo que puede influir en ti. Hablábamos de diferentes espíritus, hablamos del espíritu de ignorancia, hablamos del espíritu de incredulidad, hablábamos del espíritu de turbación, hablábamos del espíritu de lascivia, hablamos del espíritu de celos, y quedamos pendientes de seguir en continuación otros. Que me recuerdo que quedamos el espíritu de fornicaciones, lo dejamos pendientes. El punto es que no podemos ignorar que estamos en una lucha. Cuando recapitulaba esto, el Espíritu Santo me mostraba, por darle un ejemplo, el espíritu de ignorancia aparece en Proverbios 9:13. La ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Cuando está en su casa se sienta a la entrada misma, cuando está en la ciudad se sienta donde todos la vean y llama ¿a quiénes? A los distraídos que pasan por el camino. Pero mire qué tremendo, dice: jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. El Señor me mostraba que en el espíritu de ignorancia se manifiesta en las personas que hacen cosas a escondidas y creen de una manera ignorante que nadie se dio cuenta. Hasta un video 4K está grabado de eso que hiciste, solo que lo tienen allá en el cielo. Por eso es que el Señor va a juzgar de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno, sea mal. Se imagina ahorita en la mente de alguien estará pasando: wow, si supieran eso, sí que sería un escándalo. Pero en realidad hay cosas, Dios no está interesado en avergonzar a nadie. Dios lo que está interesado es en liberar a sus hijos y que no estén atados por cosas vergonzosas, cosas que Satanás nos empuja para apartarnos de lo correcto, del camino de santidad. Por eso, si tú haces cosas escondidas, estás probablemente atado con un espíritu de ignorancia, porque crees que nadie se va a dar cuenta o que no pasa nada. Jesucristo dijo: no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Entonces, si tú estás haciendo cosas a escondidas, entiende que hay un espíritu de ignorancia que está activo en ti. Entonces debes vencer ese espíritu trayéndolo a la luz, trayendo tu vida a la luz. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas libre. Dios quiere que camines en la libertad con que Cristo te hizo libre. Hay cosas que cuando uno es resucitado todavía está atado, como cuando salió Lázaro de la tumba. Pero ahí, por eso es importante que los ministros, que tú te acerques a gente madura que te pueda ayudar a ser libre. Y hablábamos de otros espíritus, pero en esta oportunidad yo quisiera hablarte rápidamente Satanás, dice la Biblia en 2 Corintios 11 del 2 al 3: porque os celo con celo de Dios. Habrán cosas que tú escuchas de lo que predicamos acá, de lo que diferentes siervos que pasamos aquí en Luminares compartiendo la palabra, ya que no solo comparto yo, comparten los que el Espíritu Santo pone a compartir. Pero debes entender que habrán cosas que te pueden incomodar en un momento determinado, pero no se trata de nosotros. Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie y que quiere que nosotros no suframos. Entonces debemos entender que la disciplina de Dios involucra exhortación, donde a veces habrá cosas que no sean populares tal vez para predicar o que no nos gusten, pero debemos entender que Dios nos está hablando. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué dice con un solo esposo? Porque el apóstol Pablo se daba cuenta que algunos
estaban prostituyéndose, teniendo otros esposos, otros mediadores, otros caminos. Y hay un solo camino y un solo mediador. Y dice, por ejemplo, el dinero. Había gente, porque el dinero, usted sabe, nos ha hablado el Señor de Mamón, que es otro dios. El dinero solo es un medio, pero no es nuestro objeto de adoración. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque usted viene aquí a la iglesia, porque el propósito del Señor es presentarlo como una virgen pura a Cristo. ¿Se imagina llegar a la noche de bodas y en la noche de bodas darse cuenta que ni era virgen ni era pura? Porque separa las dos cosas, porque la pureza proviene también de la manera en que nosotros pensamos y hablamos. Pero la iglesia y los ministros y los ministerios tienen la función de presentar delante del Señor una virgen pura al Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa virgen es la iglesia. Por eso es necesario hablar con claridad sobre el pecado, porque si Dios nos dio a su Hijo, si el Padre nos dio a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debemos entender que ningún otro, ningún santo, ni San Martín de Porres, ni Francisco de Asís, ni Marcelino Champañá, ni Don Bosco, ni la Virgen María, nadie murió por nuestros pecados. El que murió se llama Jesucristo, porque solo Él tenía el poder para vencer la muerte y vencer a Satanás. Pero por eso es que a Él la iglesia se debe presentar y dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso se trata lo que estamos hablando de los distractivos. Ahora, así como hay cosas que nos están distrayendo y nosotros debemos entender que como la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos podrían estar siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este 2018 tienes que sacrificarte, tienes que entender que la tecnología es buena, sirve para muchas cosas, pero también puede distraerte mucho. Y es importante que este año que viene nos sacrifiquemos tiempo valioso que necesitamos llenarnos de palabra, llenarnos de la presencia de Dios, buscar la voz del Señor en lo secreto y ser gente de intimidad, gente que aprendamos a escuchar la voz de Dios y que oír la voz de Dios ya no sea algo utópico, irreal, algo inalcanzable. Dios quiere hablarnos. No es, hermano, ore por mí, hermano, ¿qué le puede decir al Señor? Recuerdo que me hablaron de Milán, Italia, para decirme, hermano, quiero que me dé una palabra de parte de Dios. Y la palabra que Dios le dio fue, búscame tú en oración para yo hablarte en lo secreto. Esa fue la palabra que Dios me dio. Porque tal vez ya no tenemos un mediador como antes lo teníamos, siendo religiosos, pero tal vez buscamos otro mediador que podría ser un ministro, un pastor, alguien que ore por nosotros. Entonces, aquí hay asientos si quieren, aquí adelante, pueden pasar. Hay 3 asientitos, pasen. Entonces, no buscamos tal vez imágenes, pero buscamos personas que intercedan por nosotros y nosotros no tener relación con el Señor. La Biblia dice que Dios le dijo al profeta que se casara con una prostituta para enseñarle al pueblo que eso era lo que estaban haciendo, prostituyéndose. Estaban yendo a otros dioses, estaban yendo a otros caminos, estaban yendo a otros mediadores en lugar de buscar al Señor. Pero tuvo la necesidad de decirle al profeta que hiciera eso para que sacudir al pueblo de Israel y hacerlo entender que tenía que tener intimidad con el Señor y con nadie más. Entonces, Dios me habló y me dijo que, aunque evidentemente hay espíritus que quieren influenciar en nosotros para distraernos, también el Señor tiene espíritus que vienen de la misma presencia del Señor para influenciar a su iglesia.
Yo quiero que usted busque en su Biblia Zacarías 12:10, porque Dios fue muy claro cuando me dijo: quiero que en Luminares sepas que esto es lo que yo quiero mover y lo que yo quiero que se manifieste en mi iglesia, porque no es la iglesia más que del Señor. Zacarías, búscalo por favor. Si tienes marcador fluorescente, márcalo con marcador amarillo, rojo, verde, lo que quieras. Pero sobre todo, márcatelo en tu corazón, porque esto es lo que viene, amado. Esto es lo que viene. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Zacarías lo puede encontrar. Se puede ir a la mitad. Es uno de los profetas mayores. Y está... No es Metodías, es Zacarías. Zacarías. ¿Ya lo tiene? 12:10. Dice la Escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oye bien esta palabra, Luminares. El Señor dice que va a derramar sobre la casa de David, porque el Señor quiere convertirnos a nosotros en una iglesia adoradora, una iglesia apasionada por la presencia, no por la música, aunque va a haber buena música, pero apasionada por la presencia del Señor. Eso es lo que David tenía. David tenía un corazón conforme al de Dios. Y Él nos está diciendo que va a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, que son los que representan los que buscan intimidad con Dios. Jerusalén, que es la capital de Israel, aunque la ONU no quiera. Que bueno lo que hizo Trump, aunque a usted le caiga mal Trump, pero qué bueno lo que hizo Trump, se aplaude lo que él hizo, porque eso es lo que la Biblia dice y lo que Dios estableció. Y eso nos habla del lugar de su presencia, como el tabernáculo donde Salomón pidió al Señor que cuando miren a este lugar, a este templo, Señor, tu presencia. Por eso está el muro de los lamentos, que tiene un significado muy especial, amarrado a ese lugar donde mora su presencia. Entonces, Dios quiere derramar sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. ¿Te ha sido fácil? Tal vez llegas del trabajo, te es fácil tomar un control remoto, encender la televisión, tomar un iPad, tomar una tablet, tomar una computadora, tomar un mouse, te es fácil, y empezar a navegar. Pero Dios quiere derramar sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. El primer espíritu de gracia es un espíritu que nos habla en el original. La palabra gracia viene del hebreo gen, que significa bondad, favor, agraciada, agradar, favor, misericordia, precioso. Y esto me llamó mucho la atención, porque cuando Dios me dijo voy a derramar espíritu de gracia, eso significa que Dios va a poner en nosotros su favor, que cuando a otros se les cerraron las puertas, a ti se te van a abrir, y las puertas que se te cierren es porque Dios tiene puertas mejores delante de ti. La gracia que el Señor quiere derramar sobre nosotros nos va a permitir llevar el evangelio con facilidad a otros. Te lo voy a repetir: la gracia que el Señor va a poner sobre cada uno de nosotros nos va a permitir llevar el evangelio, las buenas noticias, con facilidad, de tal manera que no nos vamos a preocupar tanto de qué decir, sino el Señor va a poner las palabras correctas, porque va a haber gracia, va a haber su favor. Aún en negocios que tú puedas hacer, donde tu mente va a estar puesta en el reino y no en el dinero, donde tu corazón esté
abrazado en el propósito de Dios y no en lo que el mundo busca, el Señor te va a dar gracia. Y el Señor va a usar esa gracia para hacerte ver que su presencia quiere estar contigo. Y que la única manera que la presencia se aparte de ti es si tú no quieres estar con Él. Es decir, si tú le das la espalda, alejándote con el pecado, no confesado o no arrepentido. Porque el pecado te puede alcanzar, pero el problema es cuando tú practicas el pecado y no que el pecado te alcance, sino tú decides practicar el pecado. ¿Por qué el Señor se aleja? Porque Él no puede habitar donde hay pecado, porque Él habita en la santidad. Pero ese espíritu de gracia que el Señor quiere derramar sobre nosotros está acompañado de misericordia. ¿Cuántos se gozan de eso? Misericordia es amor a pesar de la miseria nuestra. Pueden haber cosas que uno, como Pablo, tú digas: miserable hombre de mí, miserable hombre de mí. Cosas que tú veas en ti y digas: ay Señor, qué feo soy, miserable. Pero la misericordia del Señor va a estar ahí. Solo necesitas ser humilde y arrepentirte y apartar del camino que te hace pecar. Por eso es que la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el espíritu de gracia que viene sobre nosotros? Hermano, ese espíritu de gracia va a hacer que lo que otros no pudieron hacer en 2 años, usted lo va a hacer en 2 meses. Esa palabra es sobre usted, Salvador. Viene un espíritu de gracia sobre usted. Y en este 2018 van a haber cosas que están en deuda, que van a ser pagadas, porque el Señor quiere manifestarse hasta en lo último para que vea que Él es Dios de todo y que Él es su pastor y Él ha prometido que nada le va a faltar. Y todo esto es parte del proceso de crecimiento. Y todo lo que Él ha permitido es porque lo ama y porque ha visto un corazón de adorador en usted, dice el Señor. Y que esas puertas se abrirán y lo que antes le causaba temor ya no le causará temor. Y usted llevará gozo a gente acongojada, afligida, preocupada, temerosa, porque esto lo hará crecer como nunca antes. Pero entienda, dice el Señor, que esta gracia está sobre ti. No temas, nunca te he abandonado, nunca te abandonaré. Y ciertamente es tiempo nuevo sobre tu vida, amado hijo. Gracia, gracia, gracia. Nadie, sino Pablo, era alguien que lo menos que merecía era gracia. Si usted le hubieran dado la oportunidad de escoger a alguien a quien asesinar por su maldad, probablemente, siendo judío, probablemente usted hubiera escogido a Pablo, porque él ordenaba que mataran a la gente. Y si el Señor le hubiera dicho: dime a quién me acabo, usted hubiera dicho: Pablo. Él ordena la muerte de los cristianos. Pero viene el Señor y en lugar de matar a Pablo, se le presenta, se le manifiesta y muestra su luz. Lo deja ciego y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Recuerdo cuando estábamos en un retiro con prejóvenes, me invitaron a predicar en Maranata y estaba ministrando, y hubo un muchacho que se portó mal esa noche. Era el malilla, ¿verdad? Toda esa noche no dejaba dormir, tremendo. El Espíritu Santo cae en ese retiro donde estábamos y empieza un fluir profético, y entonces empezamos a orar por los jóvenes. Y cuando llego donde ese muchacho, dije: hoy me lo voy a acabar. Y cuando viene: Señor, de seguro tú le vas a decir que se va a morir en el infierno. Y cuando empiezo a darle palabra, porque el Espíritu Santo me dio una palabra: no, hombre, hermano, nada que ver, que eres un líder, te han incomprendido. Y le empieza a decirle al Señor: yo tengo, mi mano está... Yo decía: no, eso no le digas eso, Señor. Y el muchacho empieza a llorar.
porque en realidad a veces nosotros vemos lo de afuera, pero conocemos muy poco lo que en realidad hay en el corazón de una persona y por qué hace lo que hace. Por eso es que la Biblia dice que no debemos juzgar. Pero aparte del espíritu de gracia, el Señor quiere derramar un espíritu de oración. Eso viene del hebreo takhanun, que mire qué tremendo, dice oración ferviente, misericordia, oración, ruego, súplica. Sí, hay espíritus que nos influencian negativamente, pero Dios quiere derramar los espíritus que nos van a influenciar para su gloria, para su presencia. Aparte del espíritu de gracia. ¿Por qué Dios quiere usar el espíritu de gracia? Porque el espíritu de gracia sabe que lo que va a hacer cuando veamos la misericordia de Dios, el favor de Dios, vamos a quedar, oh Dios, no lo merezco. Y así vas a venir tú el próximo año y los que vengan, tú vas a decir, Señor, tu gracia. Yo no merecía esto. Pablo no merecía ser el perito arquitecto de la iglesia, pero Dios en su misericordia. Y cuando un emisario del enemigo le daba el aguijón y le dolía, ay Señor, quítame esto, arranca. Él decía, bástate mi gracia, bástate mi gracia. La gracia es suficiente. Pero también el Señor derramará ese espíritu de oración, y me llama la atención que tanto la gracia, que es el gen, viene del hebreo 26:03, y también el otro Tajanun viene en su raíz, mire, del hebreo 26:03. Qué interesante, las dos palabras, tanto gracia y oración, vienen de la misma raíz hebrea. Y esa raíz 26:03 es la palabra Hanán, que mire lo que significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Favorece, conceder, causativo, implorar. Mire, el Señor se va a inclinar en bondad hacia nosotros. Mire la gracia del Señor. Y mire lo que dice: se compadece, favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir, piedad, rogar, suplicar. Amado hermano, espíritu de gracia, espíritu de oración. Levanten la mano quienes les ha costado orar como quisieran orar. Gracias por tu sinceridad. Ahí es donde viene la intervención del Señor. Si en esta noche tú le dices: Señor, yo recibo el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Yo entiendo que necesito tomar un rumbo diferente en mi relación contigo, y quiero ese espíritu de oración. Quiero aprender a orar como Jesús oró, como Daniel oraba, como tú esperas que yo ore. Tal vez en tu caso no debemos compararnos a otros. Tal vez tú digas: pero si John Ki-chong, ¿sí? ¿Ese se llama el de Corea? Paul Jong Ki-cho, oran como 20 horas al día. Tranquilo, probablemente no vas a orar tanto, pero el espíritu de oración va a hacer que no estés tranquilo mientras no busques de su presencia en intimidad. Termino con el otro espíritu que Dios quiere traer en nosotros para influenciar. Es el espíritu de gratitud. Estamos en medio de un mundo que Dios hace salir el sol a gente mala, ingrata. Y el espíritu de gratitud te va a permitir a ti percibir la presencia de Dios a donde quiera que vayas. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Te chocaron el carro, da gracias en todo. Te fueron injustos contigo, da gracias en todo. No llevaron cohetes y te dijeron que iban a llevar cohetes. Estoy esperando las estrellitas y nadie llevó. Da gracias en todo. Tal vez nos cueste ser agradecidos porque somos muchas veces orgullosos y egoístas. Pero yo quiero que usted
memorice dos preposiciones: en y por. La Biblia dice: da gracias en todo, pero también dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. En todo significa en circunstancias de todo tipo, y por todo significa también por la provisión y las cosas tangibles que vienen a nuestra vida, tal vez aunque no sean como lo esperábamos. Termino con este versículo que a mí me cambió la vida. En Filipenses 4:6 dice la Escritura: no se preocupen por nada. Este 2018 no te preocupes por nada. En cambio, por el espíritu de oración que Dios trae en nosotros y su Espíritu Santo, oren por todo. Yo me emociono porque el espíritu de oración va a hacer que cuando antes tú te afligías y te quejabas, hoy lo primero que vas a hacer es llegar delante de su presencia y orar. Y orar. Oh, hermano, me emociona tanto esto porque el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. En enero quiero invitarte, vamos a hacer unas convocatorias de oración para venir solo a orar, poner necesidades y meternos con Dios solo en oración. Tal vez no van a haber instrumentos, tal vez no va a haber una predicación, pero sí va a haber oración. Y todos los que se quieran apuntar, pues van a ser bienvenidos. Pero eso no significa que debes descuidar lo más importante, que es tu oración en secreto delante del Señor. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por algunas cosas. Así dice. ¿Cómo dice? Oren por todo. Hay quienes dicen: yo necesito un carro, pero esas cosas son materiales y yo le voy a pedir al Señor que me dé sabiduría y en el fondo de tu corazón sabes que Dios es Dios de todo en nosotros. Dios no se va a molestar si tú le dices: Señor, tú sabes que mi carrito a duras penas, Señor, está como, Señor, mi carrito más parece para la huesera, Señor, está más para la huesera, para el tigre, decía mi papá. Pero Señor, por tu misericordia todavía arranca. Y aunque va todo, aunque pareciera, Señor, que ya no sube, pero por tu poder ha subido, Señor. Señor, ¿será posible que en tu plan me puedas dar un carro? La Biblia dice: pedid y se os dará. Claro, obviamente no nos vamos a enfocar solo en las cosas materiales, vamos a buscar su reino y su justicia, pero cuando Dios es Dios de todo, tú puedes tener libertad para platicar con Él de muchas cosas. Dice: oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en este 2018? Pónganse de pie los que quieran darle gracias. Señor, queremos que ese espíritu de gratitud gobierne no solo en el 2018. No proclamamos, Señor, un año de integridad o de jubileo. No, Señor, sabemos que los principios de tu palabra no son para un año específico, sino para vivirlos hasta que tú vengas. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por el espíritu de gracia que traerá favor a cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Sé tú abriendo puertas, Señor, que esa gracia, Señor, traiga promoción, esa gracia traiga, Señor, aumento y que sea manejado de una manera madura y responsable, Señor. Señor, gracias porque tú estás derramando un espíritu de gracia sobre cada uno de tus hijos. Señor, el que no tenía empleo ni bien ha comenzado el año y tú proveerás un buen empleo, Señor. Esa gracia, Señor, hará que lo que otros no han podido hacer, tus hijos lo podrán hacer, Señor. Gracias por el espíritu de gracia donde está tu misericordia involucrada, Padre, porque no es por nuestros méritos,
sino porque, Señor, tú has decidido bendecir a la casa de David. Señor, a los que te adoran, a los que buscan tu rostro, a los que quieren amarte como te amó David apasionadamente, Señor, a los que buscamos tu presencia, Señor, y eso es lo que anhelamos como congregación tuya, Padre. Somos parte del cuerpo de Cristo. No estamos aislados de tu novia, Señor. Somos esa iglesia novia que queremos presentarnos sin mancha y sin arruga, una iglesia pura, virgen, Señor, delante de ti, porque tu sangre purifica, Padre. Si tú le has fallado, si tú hay situaciones no resueltas, situaciones en secreto, tráelas a la luz y no dejes que pase mucho tiempo. Y dile: Señor, perdona todo lo que yo haya hecho que no te haya agradado, Padre. Este 2018 quiero caminar dando frutos de arrepentimiento, dando frutos, Señor, de que tu verdad ha hecho cabida en mi vida y que realmente, Padre, estoy caminando con temor y temblor, como que si tú vienes, Señor, sabiendo que tú verdaderamente vendrás y vienes pronto. Señor, hoy abrazo el espíritu de oración y lo recibo. Puedes decirle conmigo: recibo el espíritu de oración, recibo el espíritu de gracia, recibo el espíritu de gratitud. Señor, con ellos he de caminar. Señor, estarán alrededor de mi cuello, Señor, estarán presentes siempre en mí. Señor, ese espíritu de oración que cuando antes no quería orar, Señor, ahora ese espíritu de oración me empujará a buscarte, no religiosamente, Señor, sino como un verdadero amigo, con alguien con quien puedo platicar con libertad, con alguien con quien puedo tener, Señor, intimidad. Puedo buscar tu palabra, Señor, puedo buscar tu consejo, puedo buscar tus mandamientos. Y como dice tu palabra, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, Señor. Hoy te pido que ese espíritu de oración, de gracia y de gratitud, Padre, me introduzcan a una nueva dimensión en mi conocimiento de tu palabra, en mi conocimiento de tu voluntad, en mi conocimiento de tu propósito, en mi conocimiento, Señor, de tu presencia para hacer lo que tú me has llamado a hacer, Señor. Y que no sea yo el centro, sino seas tú el centro, Padre. En el nombre de Jesús recibimos ese espíritu de oración, ese espíritu de gracia, ese espíritu de gratitud, Señor, para cuando otros se quejan, aunque otros estén quejando de las pruebas, Señor, quejando, Señor, y rechazándote y maldiciéndote, tu iglesia se levanta con un espíritu de gratitud en todo tiempo y por todo lo que tú permitas, Señor. Oh Dios, gracias. Comienza a darle gracias. Gracias. Yo quiero invitar